Hola, Dios bendiga. Dios guarde a todos nuestros amados y queridos televidentes. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Reflexiones Bíblicas con el Pastor. Desde acá, desde nuestra primera iglesia bautista de María la Baja, Canal 8 de Cable Mar Limitada, y todos los amigos y amigas del Facebook Live. Como siempre, todos los domingos aquí compartimos con ustedes estas reflexiones bíblicas. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que yo sé que va a ser de mucho interés para creyentes y para, a veces utilizamos la palabra para no creyentes. Yo creo que todo el mundo es creyente, pero hay unos creyentes a su manera y hay otros que se sujetan a la Biblia, pero todos son creyentes. Entonces hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que está hoy muy afectando a nuestra sociedad y a nosotros y aún a los mismos cristianos. El tema que quiero hablar es, recuerden que nosotros sufrimos traumas y esas traumas vienen a través de situaciones emocionales, espirituales, pero también esos traumas vienen por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por una crisis que estamos pasando. Y el tema se titula Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Y vamos a ver, según la Biblia, lo que Dios nos habla, cuál es el origen del sufrimiento en el mundo. ¡Wow! Esto no lo ha descubierto ningún sabio ni ningún científico. Los pastores y los evangélicos tenemos un punto de vista bíblico, según la palabra. Y qué bueno que la palabra de Dios es el único que dice, no a través, aceptemos de las investigaciones de los científicos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que cuando el científico se dura años, a través de buscando de averiguar y conocer algo, la Biblia no nos dice así, tajante, de un solo macanazo. Pero no le dice a todo el mundo. Lo que mucha gente no cree y no ha creído es que Dios revela su palabra a sus seguidores. Entonces, ¿cuál es el origen del sufrimiento en el mundo? Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 9. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es el origen del sufrimiento en el mundo? Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Es el gran interrogante. Pero tenemos otro interrogante ahí seguido. ¿Cuál es el sufrimiento, el origen del sufrimiento en el mundo? Satanás se rebeló contra Dios y busca que otros también se rebelen. Ojo lo que dice la Biblia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Lucas nos dice algo también muy importante, el evangelista Lucas. Él dice lo siguiente
en Lucas capítulo 22, 31, dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice el Señor Jesús: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¡Wow! Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Primero, recuerde la iglesia y recuerde el creyente y recuerde usted que tenemos un adversario. La palabra adversario significa enemigo. El enemigo del hombre, así como fue enemigo de Jesús y es enemigo de Dios, Satanás. Hay mucha gente que ellos no comparten esa creencia de los cristianos evangélicos, ellos no comparten lo que la Biblia dice. La Biblia te habla hasta de los nombres de los animales, quién los puso, cómo se llaman desde el principio, el libro que tiene miles de años. Ellos no creen eso. Pero sale un loco luego diciendo cosas y ahí sí lo creen. Y compran ese libro y lo distribuyen, creen y ponen una fe y una religión de eso. Sale un futbolista bueno, un buen jugador, que es un ser humano común y corriente, con capacidades especiales de jugar bien el fútbol. Y es tanto la devoción por ese jugador, por ese individuo, por ese ídolo, que salen adorándolo y sacando una religión de ese futbolista. ¡Wow! Pero la Biblia, que tiene asentamientos, vivencias reales de lo que Dios hizo, está haciendo y hará, no creemos. Y este libro sagrado nos dice que el diablo, primero dice la palabra del creyente: sé sobrio. Ustedes no están borrachos, ustedes no están drogados, ustedes no andan locos. Le dice: sé sobrio, ten control de ti mismo y velad, dice el Señor. Velar no significa que ahora vas a estar todos los días sin dormir porque te vuelves loco. Estar alerta, estar pendiente, dice la Biblia, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y la palabra dice: y ustedes estén firmes en la fe, sabiendo que también vamos a padecer los mismos padecimientos, porque tenemos un adversario que nos anda buscando para devorarnos, para matarnos, en pocas palabras, para comernos vivos. Y esta versión popular nos habla que dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Y dice: resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Fue lo que Jesús dijo cuando dijo: Pedro, he orado para que tu fe, ¿qué?, no mengue. Acá dice: para que tu fe, para que no dudes. Cuando estés padeciendo, padece como soldado. Hay una canción que dice: luché como soldado y a veces sufrí. ¿Verdad? Esa canción es hermosa, pero la canción, el coro dice muy claramente que quiere que Dios lo sumerja en el río de su espíritu. ¡Wow! El espíritu de Dios es como un río turbulento. En pocas palabras, no lo detiene nada. Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios. ¿Cuál es el origen del pecado entonces?
la desobediencia a Dios. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y el libro del Génesis igualmente habla de eso. Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice, se lo voy a leer por favor. Juan 8, versículo 44. Dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, escucha, este es el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, el versículo 44. Esto no es que los evangélicos le ponemos a la Biblia, le quitamos, hablamos del diablo cuando el diablo no existe, hablamos del pecado porque el pecado no existe, y hablamos de los hijos del diablo y confunden a la gente con los hijos del diablo. Voy a leer el versículo, porque yo estoy hablando hoy, si Dios nos ama, ¿por qué sufrir? Y estoy hablando de cuál es el origen del sufrimiento en el mundo. Vuelvo a leer lo que le dijo el Señor a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes? Los fariseos estaban clamando y reclamando que ellos eran descendientes de Abraham, hijos de Abraham, hijos del padre de la fe, hijos del padre de la promesa. Nosotros no somos pecadores, ni nacimos en pecado, ni somos del pecado, decían los fariseos. Pero Jesús los confronta contundentemente y le dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, la voluntad de Abraham estarían haciendo, porque Abraham se llama en el mundo, en la historia del pueblo de Dios, el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios de tal manera que aún ofreció a su propio hijo en sacrificio, porque Dios le dijo: ofrécemelo. Pero no era que Dios iba a permitir que Abraham matara a su hijo o lo despedazara y luego lo quemara en un holocausto para brindárselo a Dios. Dios no iba a permitir eso. Porque el Señor sabe las cosas antes que pasen. Por eso Dios es omnisciente. Tú y yo no lo somos, pero Dios sí. Entonces Dios sabía, estoy hablando de Dios, no de ti y de mí. Dios sabía que Abraham le iba a obedecer. Pero la enseñanza no era para Abraham, la enseñanza era para nosotros, es para nosotros. Como cuando nosotros creemos en Dios, como cuando nosotros confiamos en Dios, vuestra mano no debe temblar para hacer la voluntad de Dios. Si Dios no quiere que tú hagas eso, no lo vas a hacer, aunque tu mano vaya hacia adelante, Dios te la detiene. Y fue lo que hizo Dios con el padre Abraham. Abraham iba a saltar, a dar el golpe mortal a su hijo para sacrificarlo, y Abraham y Dios le detuvo esa mano y le dijo: no lo hagas. Aquí está en este capítulo: no lo hagas, porque me he dado cuenta que tú me obedeces, que tú me amas más a mí que a tu hijo Isaac. ¿Sabe? ¿Cómo entonces nosotros, cristianos evangélicos, podemos mostrar el amor a Dios más que las cosas? Si el Señor nos manda que no amemos las cosas, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Evangélico, creyente, pastor, ministro, tú que confundes a la gente, que a veces no les explicas bien las cosas a la gente para que se afiancen en la palabra, pongan su fe en Cristo, no en las fábulas. Mira, el Señor nos manda a amar a Él sobre todas las cosas. Amad a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús nos manda y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Utilicémosla, beneficiémonos de ella, adquirámosla, pero sin ese fanatismo, sin esa
adoración, sin ese amor. Porque es que a veces le ponemos más amor a las cosas, perdónenme, que a Dios. Y lo mostramos con nuestras actitudes. Entonces, además de eso, vivimos en una generación donde no obedecemos a Dios. Y si nosotros leemos el texto sagrado, como lo vamos a mirar en este tiempo que vamos a tener con ustedes, el origen del pecado es la desobediencia a Dios. El pecado es desobediencia. Amados y amigos y hermanos queridos, eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén con nuestros primeros padres llamados Adán y Eva. Estos señores, Adán y Eva, ellos no le creyeron a Dios sino a la serpiente o a Satanás. Satanás se disfraza de serpiente y les hace que ellos le confiesen algo que Dios le había revelado a ellos. Y eso era de ellos. Ellos no tenían por qué compartirlo con otros, sino eso era de ellos. Y ellos se lo revelan a Satanás. Le revelan dónde estaba el árbol o el fruto, el árbol que daba ese fruto que Dios había dicho que no comiera. Se lo muestran. La mujer le muestra el árbol al diablo y el diablo ahora se empodera de ese árbol, de ese fruto y hace que ella coma. Y no únicamente hace que ella coma, sino que hace que ella también le dé a su marido y el marido come. Estoy hablando de Adán y Eva. Por esa razón, Dios, el Creador y Señor del cielo y de la tierra, Santo, Santo, le dijo a Adán y Eva, se van de aquí, y los echó del paraíso. Pero antes de irse, recuerden lo que dice el libro del Génesis, antes de irse, le leyó la cartilla de lo que le iba a pasar. Al hombre le dijo, con el sudor, aquí tenías, mira, de todo, agua, comida, aquí calorcito, ese era el paraíso, por eso se llama así el paraíso, donde ellos vivían. Esa casa hecha, construida por las manos del Creador para ellos. Y ellos perdieron esa bendición por creerle más al diablo que a Dios. Dios le dijo, bueno, se van de aquí, qué pena con ustedes. Yo no vivo, yo eché a Satanás del cielo por desobediente, por activo, por orgulloso. Y ustedes aquí le creyeron más a ese embustero. Aquí dice el texto que leí hace un momento que él es padre de mentira, homicidio y de mentira. Le creyeron más a ese homicida, a ese mentiroso que a mí. Yo les dije que no comieran del árbol porque el día que comieran morían. Y ustedes, el diablo les dijo que no iban a morir. Bueno, se van a dar cuenta que sí van a morir. Pero antes de morir van a sufrir. ¡Wow! Mujer, hombre, allá afuera, para que comas tendrás que sembrar la tierra. Pero cuando siembres la tierra no te dará fruto. Enseguida te va a dar cardos, o sea, espinos. Con el sudor de tu frente comerás el alimento que aquí lo tenías gratis y todo. Allá tienes que trabajarlo y esperar que nazca, echarle guarda y cuidarlo para que puedas comerlo. Aquí no necesitabas sembrarlo. Ojo lo que da la desobediencia. Ojo hijos, lo que da la desobediencia. Ojo padres, lo que da la desobediencia. Ojo hermanos, lo que da la desobediencia. Ojo cristianos evangélicos, lo que da la desobediencia. Ojo. Fue lanzado fuera del paraíso. Pero no paró la cosa. La mujer le dijo, venga acá, usted señorita. Por cuanto usted obedeció al diablo y no lo que yo dije, le hizo obediencia y hiciste que tu marido también comiera, en tu preñez voy a poner enemistad entre tú y la serpiente. Tú la vas a herir a ella en la cabeza, pero ella te va a herir a ti en el calcañar, o sea, en el talón. Será tu enemiga de por vida. Ustedes no se dan cuenta cuando usted es una culebra, lo primero que busca es un palo para darle en la cabeza. ¿Usted qué cree que eso es porque está ahí así escrito? Es que esto está escrito en la Biblia. Cualquiera hombre o mujer, por muy cobarde que sea, bueno, hay unos que le salen corriendo. Pero la mayoría, la gente, cuando el hombre ve una culebra, lo primero que el hombre hace es, si tiene machete, le da con el machete. Si tiene la espada, le da con la espada. Si no tiene nada, busca enseguida un palo donde esté para levantarla y le da en la cabeza. Eso es bíblico. Eso le dijo Dios a la mujer, pero no quedó la cosa ahí. Y le dijo, y voy a poner enemistad entre ti y ella. Pero también te voy a castigar de esta forma, porque es un castigo. Tu preñez la vas a padecer con maluqueras. Y en tu parto
parirás tus hijos con dolor. ¡Wow! A menos que sea embuste, que la Biblia es embustera, que eso no pasa. Y eso está escrito desde el principio del mundo, según la Biblia. Bueno, ¿por qué, si Dios nos ama, por qué sufrimos? ¿Y cuál es el origen del pecado? Ese que le estoy diciendo. Le creímos, hay gente que le cree más al enemigo que a Dios. Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia. Romanos capítulo 5, versículo 12 de este hermoso libro de Romanos. Romanos 5, 12, dice la palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Si usted lo tiene ahí, búsquelo en su Biblia para que no diga, ay, el pastor está hablando disparate. Dice el versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Wow. ¿Cuál es el origen entonces del sufrimiento en el mundo? El pecado. Satanás engañó a Adán y a Eva. Y ese pecado, como somos descendientes de Adán y Eva, ellos son nuestros primeros padres, ese pecado se pasó, la naturaleza del hombre, del ser humano, se contaminó con el pecado. ¿Sabe? Dice Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, del primer libro de la Biblia. Por favor, si usted tiene Biblia, búsquese Génesis 3, 1. Y este pasaje bíblico te habla de la desobediencia del hombre. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, no fue que Adán tuvo sexo con Eva, en pocas palabras, tuvo relaciones sexuales con Eva, y por eso pecó. La manzana que se comió Adán, según el mundo y los demonios, los diablos y los que no conocen la Biblia, fue que Adán tuvo sexo con Eva. Y aquí dice el texto sagrado, que es la palabra de Dios, dice: ella comió y dio después a su marido, y él comió del fruto que Dios le, del árbol que Dios le dijo, no comáis. Entonces, ¿dónde está eso que aparece en calcomanía, en fotos y aún en libros sagrados? Y que sagrado aparece el diablo a Eva con una manzana en la mano, Satanás o Eva teniendo relaciones con... O sea, no, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. Por favor, creamos lo que dice el texto sagrado, no lo que dicen los mentirosos del mundo. Pero Adán dice, y trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Escúchame bien. Entonces vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos. El versículo 8 dice, y oyendo la voz de Dios. Pero antes del versículo 7 dice algo aquí en este versículo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? ¿Tú crees? Hay que aclarar esto.
¿Usted cree que Dios hizo al hombre sin ojos? Porque aquí no estamos hablando que ellos no veían o no tenían ojos. Aquí estamos hablando de esa vista. Es como cuando Jesús le dice a los fariseos, ustedes son ciegos. Ellos eran ciegos. Ustedes son ciegos, guiadores de ciegos. El hombre sin conocimiento es ciego, es como un ciego. No sabe dónde pisar, no sabe dónde va, ni sabe lo que hace. Cuando el hombre está sin pecado, era un ser inocente, no tenía maldad, no tenía conocimiento del bien y del mal. Escúchame bien, era un ser puro, sano. El pecado daña, el conocimiento daña la mente y daña el corazón. Entonces, dice que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y si oyendo la voz de Jehová Dios, versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los arbustos del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y mire lo que le dice Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñez. Con dolor, ojo lo que dice, darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu voluntad será sujeta a tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y en polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Se está escuchando lo que dice la Biblia? Esto no es una novela de William Shakespeare. Este no es una historia de ningún dramaturgo. Esto que estamos hablando hoy, querido hermano y querido amigo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra el origen de cada cosa. La palabra de Dios nos muestra por qué y para qué. La palabra de Dios nos dice por qué pasó. La palabra de Dios nos dice y qué fue lo que pasó y por qué pasó y qué estamos recibiendo por lo que pasó, que nosotros hicimos. Entonces, número uno, vuelvo al tema. Si Dios nos ama, ¿por qué pecamos? ¿O por qué sufrimos? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Aquí lo estamos viendo. La desobediencia, el pecado, creerle más al diablo que a Dios. ¿Qué es lo que le está pasando al mundo hoy, queridos hermanos y queridos amigos? Eso. La gente cree más a la fábula, a los cuentos, al brujo, al hechicero. Esto no es que la gente no va si tiene un problema. Aún, anoche compartía la congregación y decía, ¿cuántos hermanitos a veces tienen un dolor, tienen una enfermedad, se les presenta un problema, se les presenta una crisis y no van a buscar como hizo Ana cuando tenía una crisis, que fue al templo a orarle a Dios? Aunque se encontró un obstáculo aparentemente, porque el sacerdote se le convirtió en un obstáculo porque la mandó a su casa a que fuera a digerir o a pasar la borrachera que supuestamente él pensaba que ella tenía. Pero ella no estaba borracha. Ella le dijo, tu sierva, con respeto a la autoridad, le dijo, tu sierva no está ebria, tu sierva está
afligida de espíritu. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Ella le habló al sacerdote con respeto. El sacerdote, cuando vio eso, le dijo: Jehová conceda lo que estás pidiendo, mujer. La bendijo en pocas palabras. Miren, Ana salió de ahí preñada. ¿Sabe? La fe te embaraza. No te embaraces del pecado. No te embaraces de cosas mundanas. No te embaraces de cosas que te van a destruir, que te van a apartar de Dios. Embarázate de la fe para que dé fruto luego las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, hermanos, el origen del pecado es eso, así, la desobediencia a Dios. ¿Qué más nos habla este tema tan interesante y tan bueno y tan precioso? Dice este hermoso libro: Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Así de sencillo. Y escúchame, hermano, Romanos 8, versículo 20 al 22, nos dice de la siguiente manera. El libro de Romanos 8, dice la Biblia, 20 al 22. Dice la palabra del Señor. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aleluya. De nuestro cuerpo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pero el texto nos sigue diciendo que tenemos promesa de redención, tenemos promesa de liberación, tenemos pacto de bendición, tenemos pacto de vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No verá la muerte, no verá condenación eterna. Tenemos promesa de salvación eterna. Dios nos da la libertad para elegir si le obedecemos o no. Escúchame bien, Dios nos da la libertad para elegir si le obedecemos o no. Entre por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Mateo 7:13 y Mateo 23:37, Romanos 3:10. Aquí está todo lo que Dios nos da las pautas para poder adquirir esa bendición. Al sufrir, ¿qué necesitamos recordar en cuanto al carácter de Dios? Cuando sufrimos, tratamos de encontrarle el sentido a nuestras experiencias. Lo que aprendemos en la Biblia acerca de Dios puede ser diferente de lo que enseña nuestra cultura. Lo que enseña la cultura puede venir a nuestra mente y hacernos dudar del amor de Dios. Pero nunca nos ponemos a pensar o pensamos, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué? Dios sigue amándonos, hermanos queridos. Dios sigue amándonos. Dios sigue amándonos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hombre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte, como dice la Biblia. Por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan como siempre, como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas,
estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro que ni ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, nada, dice la bendita palabra de Dios, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un sufrimiento no me va a separar de Dios. Una caída no me va a separar de Dios. Un tropiezo no me va a separar de Dios. Una palabra no me va a separar de Dios. Ni hambre, ni frío, ni calor no me va a separar de Dios. No, Señor, los ataques, los vituperios, las calumnias no me va a separar de Dios porque Dios me ama. Así dice el texto sagrado, Romanos 8, 35 al 39. El Salmo 23, 4 al 5, este hermoso salmo también, quiero compartirlo también y leerlo, porque las bendiciones, Salmo 23 dice, 4 al 5, dice así, 23, 4 al 5, dice, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, entendería lo que me dijere. Tremendo. Salmo, para que lo tengas ahí, 23, 4 al 5. Expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él, perdonen, yo estoy leyendo Job, se me vuela la paloma. Salmo 23. Estaba leyendo ahí en Diablo Embustero. Aunque es palabra, pero eso no era lo que iba a leer. 4 al 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, que todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow. Tremendo. Al sufrir, ¿qué necesitamos recordar? Eso, que Dios nos ama, que nada ni nadie nos va a separar de su amor, que Él nos sigue amando. Nos equivocamos, hermanos, como seres humanos, pero su amor no desaparece. Quienes lo apartamos de Él somos nosotros por nuestras conductas y acciones. Pero Dios sigue amándonos. Dios es todopoderoso, queridos y queridas. No es que Dios sea lento para cumplir sus promesas. Como algunos piensan, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Segunda de Pedro 3:9. Y el Salmo 72, 25 al 28, y Romanos 9, 22 al 24, y segunda de Pedro 3:10. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso envió a Jesús, como el camino, la verdad y la vida, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una oportunidad de ser restaurado. Hay una oportunidad, escucha bien, de no sufrir. Ahora, usted dirá, evangélico, pastor, ministro, pastor, nosotros los evangélicos sufrimos. Sí, yo ayer hablé de un tema con mis hermanos pastores, los cuales tenemos un devocional de los martes al viernes, de 6 a 7 casi de la mañana, todos los días. Un grupo de pastores por Zoom, ahí nos conectamos. Y hablaba de este hermoso libro precioso de literatura cristiana que es el libro de Job. Y yo le decía a los pastores, en el versículo 1 del capítulo 1,
del libro de Job, dice que había en tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un varón, era un hombre, no era un querubín, no era un ángel, era un hombre. Pero tenía unas cualidades: temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto. Así dice el versículo 1 del capítulo 1 de Job. Dice, este hombre tenía estas cualidades. Pero si usted lee los 40 y más libros, que son 42 capítulos del libro de Job, usted se dará cuenta desde ahí, desde el capítulo 1, cómo Satanás, porque es que Satanás no se mienta nada más a los evangélicos aquí en el Nuevo Testamento. Satanás lo mienta al Nuevo y al Antiguo Testamento. El enemigo de Dios es el diablo. Y dice, había una reunión en el capítulo 1 de este libro, dice, había una reunión de Dios con sus hijos, y ahí también en esa reunión llegó también Satanás. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dice él ahí? De andar por la tierra y rodearla, porque eso es lo que él hace. Acá estamos leyendo que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí se la montó a Job. Escúchame. Y Dios le dijo, ¿no has visto que en mi siervo Job, que no hay un hombre en la tierra como él? Varón que teme, me respeta, me ama, obedece mis mandamientos. Y él le dice a Dios, Satanás le dice a Dios, ¿tú crees que Job te sirve a ti de balde? Él te sirve y te eso y todo lo que tú dices que él te hace porque tú le tienes bendecido a él y a su casa. Pero quítale lo que le has dado a él si no te maldice. Mire, ese es el trabajo de Satanás. Injuriarnos, buscar oportunidad de hacernos daño, aunque no lo estemos haciendo, nosotros no le hacemos daño a nadie. Usted no vea que a mí me calumnian, me vituperan, me dicen cosas que ninguna de las personas que lo hacen tienen razón de eso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me levantan calumnia? ¿Por qué me levantan falso testimonio? ¿Por qué? Esa es persecución, aunque usted no lo crea. Ese se llama persecución. La difamación, la calumnia, matan a una persona. Nos vituperan. Vituperar es cuando hablan toda clase. Hay gente que nada más me ve y porque son demonios ocultos que están en esas personas, ellos, la piel se les eriza y ellos sienten que les caemos mal. Pero no son ellos, es lo que hay en ellos que hacen que ellos sientan eso. Pedro no era el que hablaba cuando le dijo al Señor Jesús, Señor, pero no vayas a Jerusalén, ten misericordia de ti mismo, no, si tú sabes que te van a matar, no vayas. Aparentemente Pedro no le estaba diciendo nada a Jesús, pero la enseñanza nos muestra que el que estaba hablando no era Pedro, sino el diablo. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira, tus sentimientos, tus emociones en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que muchas veces hay gente que nos ve a nosotros desde lo terrenal, pero no nos ve desde lo espiritual. Entonces, ¿culpable quién? Este del cual estamos hablando hoy. ¿Por qué sufrimos? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios nos da una advertencia, Dios nos da una alerta. Velad, está pendiente, porque él anda como león, como un león. No es que tú vas a ver león, escúchame, déjate. Por eso le digo a mucha gente, trate seriedad, hombre. Déjese usted ahora venir a pensar que lo estoy hablando figurativamente de un león que se te va a aparecer y te va a corretear. La Biblia dice, él anda como, mas no es león rugiente, hambriento, buscando la presa para devorarla. Si tú y yo le damos papaya, en pocas palabras en castellano, vamos a hacer sancocho preciso para él. Entonces Dios nos advierte, nos habla y nos dice, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Satanás se rebeló contra Dios y busca que otros también se rebelen. Cuando tú crees en Dios, en Cristo, tú no ves que mucha gente de tu casa se van a levantar contra ti. ¿Y tú crees que eso es normal? ¿Cómo que mi papá se va a levantar contra mí porque yo le diga, mi papá, voy a dejar el ron? Mi papá, mi mamá, yo he tenido un encuentro con Jesús. Alguien me predicó la palabra del Señor y yo he recibido
esa palabra, he creído en esa palabra y a través de esa palabra Dios me habló y yo quiero cambiar mi vida. Yo no voy a ser más un drogadicto, yo no voy a ser más un alcohólico, yo no voy a ser más una prostituta, yo no voy a ser más un homosexual, porque Dios no hizo homosexual, Dios hizo hombre y mujer. Yo no voy a ser una lesbiana, Dios no me mandó a mí a acostarme con otras mujeres, a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Dios me mandó a mí a que si me iba a casar y tenía deseos, tenía que tener un esposo. Yo voy a dejar eso porque Dios habló a mi vida. Dios me ha confrontado con amor y yo he creído en Él y hoy lo he recibido como Señor y Salvador. Y yo quiero ser esa nueva criatura que dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que Dios hace al hombre nuevo cuando creemos en Él. Yo creo que Dios al caído lo levanta. Yo creo que al enfermo lo sana. Yo creo que Dios al que le cree lo transforma, le da dones. Yo creo que Dios al que cree en Él le da su Espíritu Santo y ese hombre puede hacer lo que Cristo hizo. Yo quiero ser ese hombre. ¿Y sabe qué pasa cuando tú te comienzas a hablar así en el Espíritu con un familiar tuyo cuando se enteran que tú recibiste a Jesús? Comienza el ataque del diablo. Y comienza el diablo a utilizar lo que tú menos piensas en tu casa. Mira, el pecador ese ahora que es santo. Ahora que ya no va a beber, lo veremos. Ahora que ya no va a fumar. Piedra, puerca pollera nunca pierde el vicio. Y comienzan los mismos de tu casa ser utilizados por este ser que dice aquí la Biblia, Satanás, para hacerte que tú te devuelvas. Para hacerte que tú no sigas el camino. Para hacerte que tú no sigas no creas la verdad. Para hacerte que tú no vivas la vida, sino que te la quite este que anda como león rugiente. Bueno, entonces el origen del pecado es la desobediencia al Señor. Pero Dios sigue amándonos. Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios. Dios nos da la libertad para elegir y si le obedecemos o no. Al sufrir, ¿qué necesitamos recordar en cuanto al carácter de Dios? Que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios nos ama y nos amará siempre. Nadie nos va a apartar de Él. Dios es poderoso. No es que Dios sea lento. Él cumplirá sus promesas, no como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios es paciente con todos nosotros, esperando que tomemos la decisión de volver al camino, de regresar al redil, de decirle, Padre, aquí estoy, yo quiero que tú me sanes en el nombre de Jesús. ¿Qué más nos enseña su palabra? Es difícil recordar la bondad de Dios cuando no hacemos las cosas que nos ayudan a que nuestra fe se fortalezca. Si desobedecemos a Dios, conoceremos la verdad y seremos libres. Wow. Es difícil recordar la bondad de Dios cuando la iglesia no habla contra el mal y la injusticia. Dios llama siempre a su pueblo a hacer justicia y a proteger a los vulnerables. Las experiencias de la niñez dificultan a veces creer en la bondad de Dios. Dios nos ama mucho. La ternura de nuestro Padre de la tierra nos ayuda a entender la ternura de nuestro Padre celestial. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. El Salmo 103 nos habla de eso. ¿Sabe por qué muchos jóvenes y personas no creen en Dios? Porque cuando nosotros decimos o hablamos que Dios es vuestro Padre, o que Dios es un Padre, pero de pronto el muchacho, ese individuo que tuvo por padre o que desafortunadamente lo engendró, lo maltrató, lo golpeaba, lo maltrataba de tal manera, lo ofendía con palabras, lo vituperaba. Ese muchacho, esa persona que tuvo esa niñez, que tuvo ese crecimiento, que tuvo ese desarrollo en su hogar, en su vida,
Cuando tú le hables de ese padre, lo primero que a su mente le va a venir, y ese padre será igual al que yo tuve, o será peor. Si este que me veía y supuestamente me engendró, me maltrataba así, ¿cuánto más este que para él, porque él no conoce eso, que no me está viendo ni vive conmigo? Yo no voy a creer en ese padre fábula, en ese padre del aire, porque tiene en su mente y en su corazón ese trauma. Escúchame bien, hermano. El pecado nos causa traumas, queridos hermanos. El pecado, mis hermanos y amigos, nos causa traumas. Y el trauma, escucha bien, nos hiere. Nuestros corazones están heridos por nuestra niñez, por algo que perdimos, por algo que nos hicieron, aún por algo que nos están haciendo. Y vamos llenando el corazón de resentimiento, vamos llenando el corazón de odio, de amargura. Y se cumple lo que dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. A veces decimos, yo no quiero ser así, pero hay algo que está en mí. Hay mujeres que dicen, yo quisiera creer en los hombres, pero fue marcada. Oiga, un hombre le causó un trauma, un hombre le causó una herida, y ahora ya no cree en los hombres. Está llena de ese resentimiento, de esa desconfianza hacia los hombres, porque un hombre le causó eso. Lo mismo pasa con un hombre hacia una mujer. Es que esa mujer me traicionó. Es que ella me dolió donde más valga la redundancia, me dolía. Ella me dio el golpe donde más me dolía. Mi corazón lo hirió y esa persona está herida del corazón. Déjeme decirle que el único que puede sanar las heridas del corazón es Dios. Pero para que Dios te sane esas heridas, tú tienes que permitirle a Él tener un encuentro con Él, iniciar una relación con Él. Él es vuestro sanador. Él es el que te levanta. Él te puede levantar ese ánimo. Basta de ese desánimo. Basta de esa actitud de sufrimiento. Basta de esa actitud de negatividad. Yo no puedo, es imposible. Basta de esa ceguera donde todo lo vemos oscuro y no vemos que hay un camino que podemos salir de ese estancamiento, de esa oscuridad, de ese sufrimiento, de ese encerramiento. Podemos salir, hay un camino, hay una mejor propuesta. Allá hay esperanza, y esa esperanza, el único que la puede dar, se llama Jesucristo. Cuando abrimos nuestros corazones y le permitimos a Él que pueda entrar, eso hay que experimentarlo, hermano. No es una emoción, no es una religión. Hay gente que son muy religiosos. Van todos los días a la misa, van todos los días al culto. Ahí van el cultero misero. Vienen al culto y van, vienen al culto y van. Y en su vida no hay cambios. No hay cambio de carácter, no hay cambio de actitud. Su lengua sigue siendo la misma, sus ojos lo mismo, sus oídos lo mismo. En su corazón hay todas esas cosas que a veces no quisiéramos mencionar. Todo lo que ven es malo, de todo el mundo desconfían. No toques, no vayas, no creas, no aceptes. Están contaminados. Yo les invito a esas personas. Acérquese a alguien que de pronto usted confíe. Y si es que usted confía en esa persona, cuéntele, háblele. Pero hay alguien que yo te quiero hablar y te lo quiero dejar cerrar ahí. Porque yo voy a seguir hablando de esto. Esto es un tema interesante y larguito. Y no en el tiempo que tenemos hoy lo vamos a terminar.
Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? Si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿De dónde salió el sufrimiento? ¿Quién creó el sufrimiento? Usted mismo por su desobediencia. Usted mismo se causa esas heridas por su mal proceder. Usted mismo recibe esas heridas por elegir mal. Usted mismo recibe ese sufrimiento por no esperar en Dios. Cuando tratamos que todo lo puedo hacer yo, el apóstol Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y mis queridos amigos, de todas partes donde nos observan, donde nos ven, yo estoy seguro, de pronto, como decía alguien por ahí, mucha gente le presta atención a las películas, a las novelas, a la fiesta de toros, donde hay puñaleados del toro, donde hay muerte, donde cogen ese pobre animal y lo levantan a chuzo. Y eso anima a la gente, los ánimos. La gente se goza y se ríe. ¡Wow! La farándula vende mucho esas cosas. Pero qué bueno que tú saques un tiempo para escuchar esto. Para que Dios te hable en tu corazón y en tu vida. Porque el Señor sí nos habla. El Señor sí nos ama, nos habla. El Señor, si nos ama, nos busca. Por eso no te parezca extraño que alguien se vaya a acercar a tu casa esta semana y te vaya a hablar. Si crees. No te parezca extraño que alguien te vaya a decir, ven acá, yo necesito hablar contigo. No te parezca extraño si el Señor, a través de su Espíritu, te dice, ves a una congregación sana, de sana doctrina, donde prediquen este libro, la palabra, como es. Acércate allá. No que me animen por un rato, no que me alegren el momento, es que me quiten el dolor que tengo en mi alma. Es que Dios pueda arrancar todo ese sufrimiento que está sembrado en mi corazón y me pueda dar un corazón nuevo, porque Él lo puede hacer. Podamos decirle al Señor, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay algo allá adentro en mí que no es de acuerdo a ti y quítalo. Arranca eso, límpialo y el Padre bueno lo va a hacer. Pero para eso tenemos que creer en Él. Para eso tenemos que obedecer su palabra. Yo quiero orar por usted en esta hora. Yo quiero pedirle al Padre de la luz, ese Padre maravilloso, hermoso, precioso, que nos bendiga en este día. Dale gracias a ese Padre por recordarnos que Él nos ama, que Él no es el que causa el sufrimiento. El Señor, si permite que tú sufras, es porque tiene algo más bueno que el sufrimiento para ti. Pero el causante del sufrimiento, del odio, de todo lo que tú ves en el mundo, es vuestro adversario, el diablo, Satanás. Jehová lo reprenda. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Que el Señor reprenda en esta hora todo espíritu contrario al suyo, toda maldad, toda lengua viperina, todo demonio que se levante contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu esposa, tu esposo, alrededor de tu núcleo, contra tu iglesia, todo aquel que se levante contra la iglesia del Dios viviente, Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. A nosotros le decimos gracias, Padre. Gracias por tus buenas palabras. Gracias por tus buenas noticias. Gracias por amarnos. Gracias por aceptarnos aún con nuestras imperfecciones, para perfeccionarnos, para limpiarnos,
para purificarnos en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia. Sea bendito tu nombre, Padre. Hoy siempre te bendecimos. Hoy siempre te damos la honra y la gloria. Hoy siempre bendecimos a todas esas personas que están ahí en sus televisores, que están ahí observando y escuchando. Yo quiero lanzar, declarar y decir una palabra en esta hora. Yo quiero bendecir a esas personas en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que a través de este medio, que a través de este televisor, a través del teléfono, amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, quiero hoy, Señor, atreverme a decir en tu nombre que aquel que toque ese televisor, que aquel que toque la pantalla de su televisor, que aquel que toque la pantalla de su teléfono en esta hora, Señor, quiero lanzar una palabra de liberación, de sanidad, de bendición. Oh Dios mío, quita ese miedo, Señor, de esas personas que confiando tienen su mano ahí colocada, Señor. Sana a ese enfermo, Padre. Ay, sánalo, Jesús. En el nombre precioso tuyo, Padre, sánalo. Ahora, Dios mío, te ruego, te suplico, Padre, con fe, Señor, que sane a esas personas que están ahí, Señor, delante de la pantalla chica de sus televisores y tienen su mano colocada en este aparato. No es el aparato, Señor. Ni siquiera es mi palabra, ni mi voz, ni soy yo. Eres tú, Espíritu Santo, quien estás ministrando ahí, Señor, a través de este medio, en el nombre de Jesús. A través de esta voz que están escuchando, en el nombre de Jesús. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Te alabamos, te amamos y te glorificamos. Y declaramos que tú eres el Cristo de la gloria, eres mi Cristo, eres mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude. Él esté siempre con nosotros. Y aún en momentos de crisis, en momentos difíciles, recordándonos que Él siempre nos ama. Su amor está ahí. Su amor no va a desaparecer por ninguna causa. Somos seres humanos, nos equivocamos, le fallamos a Dios, hacemos cosas que a Él no le agradan, pero esa luz preciosa y maravillosa siempre nos está alumbrando, siempre nos está guiando y siempre está diciendo, es por aquí, no es por acá. Que mi amado Padre Celestial los bendiga, que mi amado Señor Todopoderoso le guarde, le llene de su gracia. Oramos por los gobernantes de mi país. Oramos por los gobernantes, los alcaldes, los gobernadores. Oramos por los jueces. Oramos por nuestra policía, por el ejército, las Fuerzas Armadas. Oramos por mis amigos y hermanos. Oramos por el comercio, el buen comercio. Oramos por los hombres y mujeres que trabajan todos los días al campo. Oramos por ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Por los amigos del Facebook Live, bendiciones para ustedes. Los amigos del Canal 8 que lo ven, bendiciones para ustedes. Por ese sector, por esa gente que nos observa todos los domingos. Por esa gente que aún nuestras reflexiones, cuando hablamos también, hablando claro con el pastor, los miércoles de 6 a 7, ahí también estamos hablando cosas positivas, no murmurando, no criticando, sino diciendo que podemos tener una mejor sociedad en el poderoso nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios, mi alma bendice al Señor y los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús. Que mi Padre bueno, todopoderoso, los guarde, los proteja y los cuide. Y ya sabe, todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, reflexiones bíblicas con el pastor por el Canal 8 de Cable Mar Limitada y en todas partes y en todos otros países por el Facebook Live, hablando claro con el pastor, Canal 8 de María la Baja. Si lo consigues, ahí también entrarás enseguida. Canal 8 de María la Baja, hablando claro con el pastor, boom, ahí te sale en el Facebook Live y ahí está. Que Dios el Padre, que Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo esté con ustedes en sus hogares, que todo lo que haga prospere y avances. Hasta la próxima.